Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os traigo un book tag muy adecuado a las fechas que se va a publicar, o eso espero al menos. Dentro cabecera. Bien, se trata, como no, de el book tag Halloween, que lo he visto en el canal de Maggie y me ha agenciado de él y me ha agenciado de sus propias premisas que cambió o añadió, creo, un par al que encontró ella en un blog que os voy a dejar allá abajo por si queréis cotillear. En fin, no me voy a entretener mucho. Disculpad este código Morse luminoso visual que vais a ir viendo en mi cara conforme me vaya moviendo, porque esta es una época, una hora del día en la que no estoy acostumbrado a grabar y que, bueno, pues el sol me da de cara y aquí tengo una persiana y suceden estas cosas. Espero que no os distraiga mucho y que, bueno, que me podáis seguir escuchando. De cualquier manera, vamos rapidito y vamos con la primera premisa, que no es otra que uno. Hombre Lobo, un libro que te haya transformado. Y aquí os voy a hablar de un libro del que he hablado muchas veces, en muchas otras ocasiones en el canal, pero es que, oye, ¿qué os voy a decir? Me transformó más allá de lo que me ha transformado en otras ocasiones la ficción. Y estoy hablando de un libro de no ficción escrito por un historiador israelí que me parece bastante sensato, teniendo en cuenta lo que está pasando ahora allí. Bueno, me parece sensato él. Estoy hablando de Yuval Noah Harari y de su libro Sapiens, que es un ensayo en el que hace un recorrido por la historia de la humanidad contestando tres preguntas creo que era, y que a mí, cuando lo leí, me supuso dar un giro copernicano a la forma de pensar. Porque, por ejemplo, os voy a dar un par o tres de ejemplos sobre sobre las cosas de las que trata. Y es que, por ejemplo, habla de que somos el producto de una evolución natural de los cazadores-recolectores. Y como tal, dentro de la cadena trófica, ya sabéis, aquella que dice que ocupamos una posición dentro de los animales que nos comen y que somos comidos. Así como el león ocupa una posición de que no tiene enemigos naturales cuando es ya un ejemplar adulto. Es decir, no tiene depredadores que lo cacen a él. Mientras que nosotros evolucionamos en una época en la que sí que teníamos depredadores detrás y eso nos hace tener unos miedos cervales que son típicos de nuestra raza, de nuestra especie, como por ejemplo la oscuridad o como por ejemplo el miedo a arañas, a otros depredadores, los dientes largos, y eso se traduce por ejemplo en un montón de mitos de pues la literatura, la historia, etcétera, etcétera. Eso me parece maravilloso, porque si hubiésemos evolucionado desde el león, no tendríamos miedo a la oscuridad, no tendríamos miedo a los dientes largos, etcétera, etcétera. Quizá tendríamos otros miedos. Otra de las cosas que me voló a la cabeza de este libro, que no voy a explicar mucho más, porque si no me voy a alargar muchísimo, es que hemos dado por supuesto que la revolución agraria fue una ganancia total para nuestra especie, porque a partir de asentarnos en diferentes, pues eso, asentamientos, porque necesitábamos sembrar y vigilar los campos, eso ha hecho que crezcamos y que desarrollemos unas economías y hemos dado por sentado que vivimos mucho mejor así que como cazadores-recolectores. En cambio, Yuval nos dice que eso no es verdad, que de hecho hemos desarrollado un montón de enfermedades a través de habernos asentado y de haber dedicado nuestra vida a la agricultura. Por ejemplo, los cazadores recolectores estaban bien físicamente porque eran nómadas, tenían que correr, tenían que cazar, tenían una dieta variada que cuando no conseguían cazar y comer carne, pues comían plantas, bayas, lo que encontrasen por ahí. Entonces eso hace que tengamos una dieta mucho más variada que solo trigo, pan o solo carne. También el hecho de ser cazadores-recolectores hacía que no hubiese una jerarquía tan pronunciada como la hubo tras esa revolución agrícola en la que había asentamientos. ¿Por qué? Porque si te quedas quieto en un sitio siempre te pueden atacar y eso hace que unos tengan que proteger, otros que tengan que ser los protegidos, etcétera, etcétera. Y eso establece unas jerarquías que hace que unos sean mejores, otros peores, que haya una desigualdad. Pues bien, todo esto para explicaros que a mí este libro Sapiens me voló la cabeza en muchísimos sentidos y que, por supuesto, os lo recomiendo muchísimo. Así que, bueno, me transformó, vamos, como dice la premisa. Bien, vamos a por la segunda, que es Vampiro, libro más antiguo que tengas. Bien, yo vivo en una casa en la que vivía un familiar mío que es, o era, mi tío abuelo. Así que tengo libros bastante antiguos porque además era un señor que le gustaba mucho leer, que estaba muy cultivado y que por eso me puedo encontrar en esta casa
joyas maravillosas. Pero os voy a hablar de una en concreto, que no os voy a enseñar porque no la tengo aquí, que es un Mi lucha, un Mein Kampf de Adolf Hitler de 1938, cuando todavía incluso estábamos en España en guerra civil. Y me encanta tener este libro, no porque yo le tenga ninguna simpatía a ese personaje execrable, sino porque me parece un ejemplo histórico de cómo en aquella época en la que todavía estaba el tipo gobernando en Alemania y todavía no había llegado y había provocado la Segunda Guerra Mundial, había una recepción dentro de otros países de su obra y todavía no estaba prohibida y todavía se podía leer. Y de hecho está leído este libro y comentado por mi tío abuelo, cosa que me parece súper divertida a la vez que es súper curiosa, porque estás leyendo o estás mirando un párrafo y a lápiz están las anotaciones al lado de mi tío abuelo que tiene cosas buenísimas, más allá de que tuviera una ideología cercana o más alejada a este otro señor que pues por suerte perdió la guerra y acabó como acabó. Y las anotaciones de mi tío hay algunas que son divertidísimas, como por ejemplo poner camelo. Es decir, nada de lo que hay aquí me parece que sea ni inteligente y me parece una tontería o un engaño, que eso es lo que significa camelo. Sigues un poco para abajo y pone doble camelo. Dice, pues muy divertido. Pero bueno, en fin, ese libro, ese Mi lucha de 1938, no es el más antiguo de esta casa, pero lo quería traer a colación porque me parece que poseemos una joya. En fin, vamos a por la tercera premisa, que no es otra que El monstruo del lago Ness, libro que has buscado y no puedes encontrar. Bien, yo he regalado 80.000 veces este libro y es por eso por lo que no lo consigo encontrar en esta casa, porque además recuerdo que acabé quedándome uno pensando, oye, este no lo regales porque es un libro que te encantó y que quieres tener. Estoy hablando de El poder del perro de Don Winslow, que es una novela que salió en una colección del sello Reservoir Dogs que llevaba Rodrigo Fresán, que es otro, que es un escritor, y que lo definió como el padrino narcomex. Y está hablando de la época de los cárteles o del principio de los cárteles en México y creo que era Heller, un agente de la CIA, de la CIA, no, perdón, de la DEA, que se metía por medio, bueno, un libro, un librazo, una maravilla de libro, que siempre que ha venido algún amigo a casa, porque yo siempre he tenido esta manía, que es regalar libros. Entonces viene algún amigo a casa y, oye, ¿qué puedo leer? ¿Qué tal? Pues mira, toma este libro. Y esto me ha pasado en suficientes ocasiones como para que ahora no consiga encontrar El poder del perro, que estoy seguro que guardo por aquí y que os recomiendo muchísimo si es que os gusta la novela negra y dentro de la novela negra, pues el apartado aquí de los narcos y la lucha entre los diferentes cárteles y cómo se metió por medio Estados Unidos con el tema de la contra, etcétera, etcétera. Muy interesante, interesantísimo. Os lo recomiendo mucho. Vamos a por la siguiente premisa, que es la 4 y dice, momia, un libro que tengas sepultado entre tus pendientes. Bien, aquí le he dado una vuelta más porque os voy a hablar de un libro que tenía sepultado entre mis pendientes y ha salido, que es lo que suele pasar con las momias, porque si siguen estando en sus sarcófagos y no salen, no dan miedo ni hay ninguna maldición, como Tutankamón, que cuando la sacaron de su pendientía, de su sarcófago, de su tumba, pues acabó muriendo gente alrededor y se creó la maldición y la conspiranoia, etcétera, etcétera. En fin, el libro que yo tenía pendiente desde hacía muchísimos años y que me he leído este año hace bien poquito es El túnel de Ernesto Sábato y que me ha encantado leerlo, aunque el personaje, aunque ha roto una de las máximas que tengo yo cuando me leo libros, que es que si no me cae bien el personaje principal, el que el autor nos mete en su cabeza, que normalmente es el narrador también, porque suele ser en primera persona, no me gusta ni lo suelo dejar. Esto lo aprendí con El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón, que no me gustó, no me cayó nada bien el personaje y que a partir de entonces no leí más de este pobre autor, que por otro lado La sombra del viento me encantó. Pero bueno, el túnel. ¿De qué va el túnel? Os digo un par de cositas al principio y es de la confesión de un pintor que está en la cárcel y que nos habla de que mató a su novia. Y a partir de ahí, con esa primera confesión de las primeras páginas, nos desarrolla toda una historia que va increciendo, aunque tú ya sabes el resultado final. Es decir, tiene más de suspense que de intriga, porque ya sabemos que la novia murió, pero no sabemos qué es lo que lo llevó a este tío a matarla.
y, francamente, es un retrato psicológico completamente, bueno, pues creo que bastante adecuado a este book tag de Halloween y a que dé miedo, porque en realidad a mí normalmente me da mucho más miedo algo que es real que no, pues monstruos, etcétera, etcétera. Normalmente, te digo que luego me pongo a ver pelis de miedo y me cago de miedo, pero en cuanto a lecturas, me da más miedo un retrato psicológico que pueda encajar con la realidad y que realmente sea triste, sea penoso y me dé miedo, que no que salgan zombies o que o las novelas de terror de Stephen King. De hecho, Misery me da más miedo y no hay nada sobrenatural que It, por ejemplo. Así que nada, vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que la quinta, que dice así: Bruja, libro que te haya hechizado. Y aquí voy a hablaros de la única historia de Julian Barnes. Este año me he leído un par de libros de Julian Barnes y los dos me han encantado. Este es el segundo y trata de la historia de un chavalito de unos 19 años que acaba liándose a través del club de tenis en el que va a jugar cada fin de semana con una señora que le saca unos 25 años o unos, sí, por ahí, porque creo que la señora en aquel momento tiene 45 años. Y más allá de que pueda parecer una historia a lo Mrs. Robinson, a lo El Graduado, que no tanto es así, tiene una calidad psicológica que ya he visto en Julian Barnes y que es lo que parece o lo que me parece a mí que hace que tenga tantísimo enganche, o por lo menos que me enganche a mí tanto una historia como esta, porque nos cuenta que el modelo de amor que se establece en la cabeza de este estudiante, de este, pues que es un universitario, es un modelo bastante nocivo, porque a pesar de lo bonito que pueda ser en un principio esta relación y de lo que han vivido ambos, al final acaba siendo una relación bastante tóxica, con alcoholismo de por medio por parte de la mujer y con una imposibilidad de que ese amor que estaban viviendo sea suficiente como para superar todos los baches que en el camino se encuentra esta relación. Y cómo deja esa imposibilidad de conseguir superar estos baches la mente o la tendencia de este personaje, de este protagonista, con otras relaciones futuras que tiene y que también te explica en este libro, porque al final creo la moraleja un poco de esta historia, y que además la clave te la da el título con la única historia, es que siempre vemos en las siguientes historias de amor que vivimos, o buscamos en las siguientes historias de amor que vivimos, aquello que nos emocionó, que nos secuestró de esa primera historia de amor. Y como en el fondo lo que pues al final experimenta este hombre acaba siendo un poco triste, que es esa melancolía que suponen los libros de Julian Barnes, que también es muy atractiva, o por lo menos se me hace a mí. En fin, un novelazo bastante corta que os recomiendo muchísimo. Vamos a por la siguiente, que creo que sería la sexta, y que dice así: Frankenstein, libro cuya historia está creada con partes de otras historias. Bien, aquí os voy a hablar de un libro del que ya he hablado en otras ocasiones, pero no recuerdo si me explayé mucho o no, pero que lo he recomendado a otros amigos porque más es un autor que me gusta muchísimo. Y estoy hablando de Grupo de Apoyo para Final Girls, de Grady Hendrix. ¿Por qué creo que está formado de otras historias? Bueno, porque este libro habla precisamente de las Final Girls, que es un concepto que me gusta mucho porque nunca me había parado a pensarlo, y que son aquellas supervivientes de los monstruos que las han atacado en las películas de terror de los 80, en los slashers, etcétera, etcétera. Pues por ejemplo, yo que sé, Jamie Lee Curtis de Viernes 13, por ejemplo, o Neve Campbell de Scream, o ahora no me acuerdo del nombre de la actriz que salía en Pesadilla en Elm Street, pero bueno, también nos sirve esa. ¿Y por qué digo que están formadas de otras historias? Bueno, porque aunque tiene una historia propia, que en este caso es básicamente alguien está matando a esas Final Girls que se reúnen para apoyarse después de haber sobrevivido a el ataque de un asesino, sus contextos, lo que las forma como personajes, viene directamente inspirado de esas otras historias que en los slashers de los 80 tuvieron tantísimo éxito como películas de terror. Así que, bueno, me parece un buen ejemplo como libro cuya historia está formada de otras historias, porque, por supuesto, el background, ese contexto de estas Final Girls acaba teniendo mucha influencia en la propia historia, ya que estas mujeres se comportan como tal justo por haber sobrevivido a un suceso traumático como el que os estoy diciendo, como sus historias, vamos. Así que nada, lo recomiendo muchísimo, y también recomiendo muchísimo a este autor que ha estado hace poquito por Barcelona y por Madrid presentando su nuevo libro, que es Cómo vender una casa encantada, que yo ya lo tengo, ya me he agenciado, y que lo más seguro es que os hable de él en próximos vídeos de este canal.
Bien, vamos a por la siguiente, que creo que ya es la séptima y que es El hombre invisible. Libro que creías que tenías y desapareció de tu biblioteca. Bien, a ver, a mí esto me pasa muchísimo. Y me pasa muchísimo porque cuando le estoy dando al coco para pensar en qué libros os voy a traer al canal según los book tags para contestar las premisas, digo, este libro lo voy a traer tal y mira, sí, me ahorro poner la, no sé si en este lado o es en este lado, pero bueno, me ahorro poner la tapa, que eso a la hora de editar es un poquito pesado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y lo enseño y lo saco y lo muestro y así lo veis. Pues voy a la estantería donde pensé que estaba y no está. Y entonces me vuelvo loco buscándolo y al final desisto. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo no tengo un sistema de biblioteconomía suficiente, o de archivística suficiente desarrollado. Yo cojo el libro, lo leo, lo dejo ahí. Ni por colores ni historias. No tengo orden en mis librerías. Entonces, ¿qué sucede? Que luego no los encuentro. Así que es un poco como el duende de los calcetines que siempre hace que desaparezca uno y nunca encuentras su par. Pero dentro de toda esta explicación, os voy a hablar de uno concreto que es Los amantes de Hiroshima de Tony Hill, que es el segundo libro de una trilogía que lo petó bastante en España hace unos años, que es la trilogía, no me acuerdo del apellido del detective, pero es una novela negra, y los tres títulos eran El verano de los juguetes muertos, Los amantes de Hiroshima y Los buenos suicidas, o El buen suicida, no estoy del todo seguro porque me leí el primero, pero no continué porque soy idiota, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que yo el verano de los juguetes muertos se lo regalé a una amiga y le encantó. Entonces, cuando le encanta un libro a alguien, y has acertado, quieres que continúe. Y si no lo hace de motu propio, pues lo hago yo. Y quería regalarle, pues eso, Los amantes de Hiroshima, que es el segundo. Y no había manera de encontrarlo. Yo sabía que lo tenía por casa, lo sabía. Es que lo sabía, lo sabía. Y no lo encontré en el momento dado, pero años después, de repente, miro en un sitio y ahí estaba, Los amantes de Hiroshima. Ahora le tengo que regalar este libro cuando la vea, Cristina, pero siempre se me olvida llevárselo en su momento. De la misma manera que tengo un ejemplar de Mujercitas muy bonito que también se lo quiero regalar y que además ella sabe que se lo quiero regalar, no es ninguna sorpresa, pero ese sí que lo tengo localizado, pero no hay manera, siempre se me olvida cuando voy a verla. En fin, Los amantes de Hiroshima. No os he contado nada de qué va, pero bueno, si os gusta la novela negra, estoy seguro de que os habrá sonado ya esta trilogía, y si no, os invito a que indaguéis un poco, porque ya os digo que lo petó mucho. De hecho, esta trilogía, o por lo menos el primer libro, fue de los pocos que hacen el camino inverso de libro de bolsillo a trade o a tapa dura, porque normalmente sucede al revés, los libros salen en tapa dura o trade y luego si han vendido mucho pasan a bolsillo. Pues este vendió tanto porque salió originalmente en libros de bolsillo que le dieron el premio de pasar a trade, cosa rarísima. Pero bueno, vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que la octava y que dice así: Sirena, libro que te atrajo por su tapa. Bien, aquí os voy a decir una cosa y os voy a confesar una cosa, y creo que ha tenido malas consecuencias en mis propios libros, o por lo menos en la primera edición de Máscaras, que fue mi primer libro. Y es que yo no me suelo fijar en las tapas de la misma manera que no me fijo en las contras. Sí, eso no significa que no tenga no sé, un gusto estético por las cosas, bueno, por el arte o por lo que sea en general, pero no me suelo fijar en la tapa como imán para el contenido. Y eso, por supuesto, me ha pasado factura, porque lo que a ti no te afecta, no lo sueles, pues yo qué sé, poner de la misma manera que, por ejemplo, me fijo más en el contenido de los vídeos que en que haya cortes, en que no sé qué, en que de repente haya, pues eso, no me suelo adaptar muy bien a lo que le gusta a la gente o lo que está estudiado que le gusta a la gente. Y con las tapas me pasó lo mismo. Con la primera edición de Máscaras quería sacarla y me contenté con una primera ilustración sin pensar mucho en la tapa. Por eso hay que rodearse de gente que sabe y que te va a decir, oye, independientemente de que a ti te parezca bien o mal, a la gente le puede gustar más esto o aquello y eso puede servir para atraparlos. De hecho, el departamento de diseño de las editoriales van caminando por la editorial como si fuesen ellos los que venden el libro, porque como es lo primero que entra por los ojos, creen que son suficientemente prestigiosos y que es gracias a ellos, más allá del contenido, que el libro ha funcionado. Pero en fin, después de todo este rollo y después de deciros que a mí no me suelen llamar la atención las tapas, os voy a decir una que sí que me llamó la atención, pero porque además el autor me parece maravilloso, y es
Ronda de Noche de Terry Pratchett. Para mí, el mejor libro de la línea de La Guardia. Ya sabéis que Terry Pratchett, dentro de su mundo disco y de sus múltiples novelas, tiene diferentes líneas argumentales o diferentes, bueno, más que líneas argumentales, tiene diferentes mundos, y en el de La Guardia, que es para mi gusto el mejor, el que más me gusta también, está este de Ronda de Noche, que es la pintura de Rembrandt de Ronda de Noche, pero hecha con Sam Vimes y con, bueno, Sam Vimes es el capitán de la guardia y además creo que le hicieron conde o algo así. Bueno, en cualquier caso, esta historia me encanta porque además mezcla otra de los rasgos que me gustan mucho en las novelas, que son los viajes en el tiempo y cómo Vimes viaja a su propio pasado y acaba siendo la figura que le inspiró a sí mismo para convertirse en el que se ha convertido. No es ningún spoiler, ¿eh? Os recomiendo muchísimo que lo leáis, porque el humor finísimo de Terry Pratchett es un auténtico lujo. En fin, vamos a por la siguiente premisa, que es la novena, y que os voy a hablar aquí de Fantasma, libro que te acecha. Bien, un libro que lleva muchos años acechándome y que nunca me he lanzado a leer y que no sé si me voy a leer, es el Ulises de James Joyce. ¿Y por qué no sé si me voy a lanzar a leerlo? Bueno, pues porque lo que más he leído de Joyce, aparte de escuchar muchísimos comentarios y aparte de saber que es uno de las Biblias, entendedme, de los libros de cabecera de mi gran amigo José de Libros en el Fin del Mundo, que os recomiendo muchísimo que veáis sus vídeos, si es que no los veis ya, he leído más sobre el Ulises, me he leído ensayos, el de Harold Bloom creo que me lo leí también, me he leído artículos, me he leído un montón de cosas alrededor de el Ulises, pero nunca me he metido ni me he zambullido en él y no sé si lo voy a hacer. Tengo una copia por ahí, no sé si será de estos libros que se me pierden como se me pierden los calcetines, pero bueno, a ver, es uno de los libros que más me acechan porque además más he oído sobre ellos, bueno, más he leído sobre ellos, pero también que tiene ese prestigio tan brutal que siempre te da un poco de miedito acercarte a él. Y bueno, de hecho hay hasta el Bloomsday, que ahora mismo no recuerdo qué día era, creo que era en junio, y simplemente creado por este libro, que es un recorrido por Dublín y que, bueno, todo transcurre durante un día con diferentes personajes y una especie de traslación de la Odisea y de la vuelta a casa y de, bueno, pues todo lo que hay alrededor de lo que experimenta Ulises, que por eso se llama el Ulises de Joyce, adaptado a los tiempos de James Joyce. En fin, este es un libro que me acecha. Vamos a por la siguiente y además creo que es la última de las premisas, que es la premisa número 10 y que dice así: Zombie, libro que te dejó sin cerebro. Y aquí he cogido la acepción que la misma Maggie hace en su pedazo de BookTag, y es un libro no que te haya volado la cabeza y que te haya dejado zombie porque es brutal, sino porque te ha quitado neuronas. Es todo lo contrario. Lo has ido leyendo y se te ha ido quedando lobotomizado el cerebro hasta babear. Y aquí os hablo de un libro que quizá no es muy conocido, yo creo que no es muy conocido, pero que me llamó mucho la atención por una cosa. Os explicaré. Antes os voy a decir cuál es el libro, que es El asesino de mujeres de Martina Cole. ¿Por qué me llamó la atención? Bueno, pues me llamó la atención este libro porque siempre me llama la atención, por supuesto, la novela negra, pero es que además es de un asesino en serie y a mí los asesinos en serie también me llaman mucho la atención. Y además no hay un asesino en serie como los que suele haber en los thrillers actuales, como El muñeco de nieve de John Esbo o como cualquier otro que se os pueda ocurrir, que tienen unas capacidades suprahumanas para llevar a cabo sus asesinatos. O hacen, yo que sé, lo más sofisticado del mundo, que es lo que dices, hola, qué tío más tal. No, este es un asesino en serio normal. Bueno, es un asesino en serio. Que lo siento, está inspirado, por supuesto, en Patrick Susskind, que fue el destripador de Yorkshire, y que era un auténtico pringado, pero que gracias a parte de la incompetencia de la policía y a pues su suerte estuvo matando durante bastante tiempo y se cargó a bastante gente. Bueno, pues el protagonista, el asesino de esta novela, aparte de que sale, y no estoy haciendo ningún spoiler, aquí no se trata tanto de quién será el asesino, o sea que estamos en el campo del suspense, sino de cómo lo atraparán. Es un tipo tan anodino y tan pringao como lo fue Patrick Susskind en su momento.
Suskin, espero no verme. Perdonad el corte que ha habido aquí, pero es que a mí me estaba sonando raro lo que estaba diciendo y es que estoy pobre. Es que claro, mezclar lo de asesinos en serie con literatura, con tal, y me ha salido que el pobre Patrick Suskin, que es el autor de El perfume, y que ahí también tenemos un asesino en serie que es más romantizado y tal, no es el asesino en serie del que quiero, en el que se ha inspirado la autora de esta novela para poner asesino en serie. Ese es Peter Sutcliffe. ¿Veis el parecido con los nombres? Espero que me disculpéis. No he querido quitar lo anterior porque digo muchas cosas, pero bueno, nada, que me disculpéis. Estoy hablando del asesino en serie Peter Sutcliffe, no Patrick Suskin. Perdóname, Patrick. Lo siento. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí antes de cortar el vídeo, tenedlo en cuenta para los comentarios, porque claro, igual me ponéis abajo que no, es Patrick Suskin. Vale, me he dado cuenta. En fin, ¿qué sucede con este libro y por qué me parece que me quita las neuronas? Más allá de que era muy prometedor, por lo que os digo, que no me iba a encontrar un asesino que fuera suprahumano, etcétera, etcétera, ni sofisticado ni nada, sino que era un pringao. Bueno, lo que sucede es que todos los personajes son misóginos. Hasta la protagonista, que es una detective que acaba liándose con un mafioso a cuya hija ha asesinado este asesino y se mezclan, pues eso, tienen un lío, una relación súper tóxica, todo lo que piensan los personajes es feo, es misógino y es, bueno, yo qué sé, está lleno de clichés y además me extrañó muchísimo porque la autora es una autora. Yo qué sé, están todos cortados por el mismo patrón. Parece que todos piensan lo mismo y que la manera que tienen de juzgar a su prójimo es siempre negativa y desde los términos más machistas. Y es una pena, porque si además el rechazo que puedas experimentar hacia esta manera de pensar que tienen los protagonistas lo mezclas con lo mal resuelto que está y la investigación que hay detrás, que en realidad no está pasando nada y parece más que quiera ser una novela romántica en tiempos de asesinatos, pues te quedas como, oye, son 700 páginas, my friend, no me tortures tanto. Y aún así tiene una pluma suficientemente buena como para que quieras seguir leyéndolo. Pero al final es como, yo qué sé, los conflictos que experimentan estos protagonistas son una chorrada, porque además no te los crees, porque además no son para nada, creo yo, yo qué sé, autónomos. Son un grupo de personajes que la autora ha querido que hagan cosas y hacen cosas, y eso sin ser catalanes. En fin, una novela que es de las peores que he leído este año. Y que, bueno, que me ha quitado un montón de neuronas porque, bueno, o igual me las ha sumado porque me ha dado ejemplos de personajes que están muy mal dibujados y que yo no quiero hacer. Pero en fin, se ve que tuvo mucho éxito en su momento. Pero vamos, que no es una buena novela. Y bueno, hemos llegado ya al final del vídeo, que espero tener tiempo de editarlo todo y sacarlo hoy mismo. Esto es como una cuenta atrás, porque hoy es 1 de noviembre y lo confieso al final del vídeo que, según las estadísticas que me pone YouTube, no llega un porcentaje muy alto de los que me veis. Bueno, si habéis llegado hasta aquí sí que me veis, pero bueno, eso os enteraréis cuando lo digo. En fin, que lo de siempre, que es un placer estar aquí con vosotros y que, bueno, pues eso, que si le queréis dar like, que si queréis poner comentarios, que todo maravillosamente bien. Yo solo me queda despedirme, desearos un felicísimo Halloween, que paséis muchísimo miedo y que sea un miedo buscado. Un beso enorme. ¡Mua!